Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, mi comunidad de amantes de las historias que nos tocan el alma. Espero que anden todos muy bien, con esa energía vibrante que los caracteriza y con muchísimas ganas de empezar este vídeo, porque hoy tenemos una notición que nos va a hacer suspirar de pura emoción, nos va a hacer dar saltos de alegría y sinceramente, nos va a devolver esa chispa de ilusión que tanto necesitamos en el mundo del espectáculo. Si son tan fanáticos de las telenovelas turcas como yo, si han vivido cada mirada intensa, cada diálogo apasionado y cada momento de tensión romántica de la mano de los dramas otomanos, seguro que ya están intuyendo por dónde van los tiros. El corazón ya les late un poco más rápido, ¿verdad? Y si por casualidad aún no están del todo conectados con este universo o necesitan un pequeño empujón para entusiasmarse, prepárense, porque vamos a desgranar un rumor que está haciendo temblar las redes sociales, un rumor que tiene el potencial de ser épico, de marcar un antes y un después en nuestras pantallas del posible, anhelado y soñado reencuentro de Can Yaman y de Method Demir. Si han oído bien, mis fieles seguidores, el dúo dinámico que nos robó el corazón en Erkencikus, la inigualable pájaro soñador, podría estar de vuelta. Así que abróchense los cinturones, pónganse cómodos, preparen sus pañuelos y déjense llevar por la emoción, porque esto se pone bueno, se pone espectacular. Y antes de que se me olvide en medio de esta vorágine de buenas noticias y expectativas, quiero hacerles un recordatorio rápido pero importantísimo. Si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, denle a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo, y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas guardadas para ustedes, información exclusiva, análisis profundos y por supuesto, más noticias que los mantendrán al filo del asiento. No se queden afuera de esta gran familia. Ahora sí, respiremos profundo y vamos a meternos de lleno en este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño, con la cabeza llena de ilusiones y los dedos cruzados. Para los que quizás no estén tan al tanto o para aquellos que necesitan un pequeño pero delicioso recordatorio de por qué esta pareja nos conquistó a todos de una manera tan especial, hablemos de Erkencikus, o como la conocemos en muchos lugares, pájaro soñador. ¿Se acuerdan de esa química electrizante, esa conexión que traspasaba la pantalla entre Candivit y Sanemayr? Era palpable, ¿verdad? Era como si el aire mismo vibrara cada vez que se miraban, cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que sus miradas se cruzaban en medio de una discusión, todo era pura magia cinematográfica. Can Yaman con su carisma arrollador, esa sonrisa que derrite hasta el hielo más profundo y una intensidad que te dejaba sin aliento, y de Method Demir, radiante con una naturalidad que atrapaba, una expresividad que lo decía todo con una simple mirada, y una dulzura que te hacía suspirar. Juntos formaron una pareja en pantalla que no solo cautivó a Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. Sus personajes tan dispares al principio con Can, el fotógrafo bohemio y aparentemente despreocupado, y Sanem, la soñadora aspirante a escritora, pero con un amor tan profundo, tan real y a veces tan complicado, nos hicieron reír a carcajadas, llorar de emoción y, lo más importante, soñar despiertos. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi un capítulo, y al instante, sin ser ningún experto, supe que esta pareja tenía algo especial, algo que iba más allá de la simple actuación, una conexión genuina que se sentía en cada escena. Y parece que no fui el único en sentirlo porque la serie rompió récords de audiencia en Turquía y se expandió por el mundo, catapultando a ambos actores al estrellato internacional, convirtiéndolos en íconos del romance moderno. Después del rotundo, arrollador y masivo éxito de Erkencikus, la pregunta era inevitable, la esperanza era constante, ¿cuándo veremos a Can Yaman y de Method Demir juntos de nuevo? Y aunque cada uno ha seguido su camino profesional de manera brillante, cosechando éxitos por separado en otros proyectos, explorando diferentes géneros y consolidando sus carreras, la llama de la esperanza de un reencuentro nunca se ha apagado del todo en nuestros corazones de fans. Siempre ha existido esa pequeña espina, esa pregunta persistente flotando en el aire, ¿volverán a trabajar juntos? ¿Será posible revivir esa magia que tanto nos hizo vibrar, que nos acompañó en tantas tardes y noches? Pues bien, mis queridos, prepárense para el giro de la trama, porque parece que la respuesta a esa pregunta podría estar más cerca de lo que imaginamos. Los rumores han empezado a circular como la pólvora, alimentados por pequeños detalles, comentarios en redes sociales que parecen pistas y lo que para muchos son señales inequívocas de que algo grande se está gestando. Se habla de un nuevo proyecto, una serie o una película, que podría unir nuevamente a Can Yaman y de Method Demir.
La noticia ha explotado en las plataformas digitales y los fans, como era de esperar, se han volcado en una euforia total. Hashtags como *Can-Demet regresan, *Erkencicus 2 y un sinfín de combinaciones que gritan la esperanza de verlos juntos de nuevo han inundado Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Las teorías sobre la posible trama, el tipo de proyecto e incluso quién podría ser el director o los guionistas no paran de surgir, creando un ambiente de expectación palpable. Ahora, para ser sinceros y mantener los pies en la tierra, la información oficial es aún escasa y todo se mantiene en el terreno de los rumores y las especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que vengan de fuentes que suelen estar bastante bien informadas en el mundo del espectáculo turco, les da un peso considerable. Se rumorea que podría tratarse de un proyecto de gran envergadura, producido por alguna de las grandes casas productoras de Turquía, con miras a una distribución internacional, lo que significa que podríamos verlos no solo en Turquía, sino en plataformas de streaming y canales de televisión de todo el mundo. Y lo más emocionante de todo, lo que realmente ha disparado la ilusión colectiva, es que se menciona la posibilidad de que sea una historia de amor. Sí, porque seamos honestos, ¿qué es lo que todos queremos ver de Can y Demet? Una historia de amor que nos haga suspirar, que nos emocione hasta las lágrimas, que nos haga creer de nuevo en la magia. Imaginen por un momento, Can-Yaman y Demet Özdemir, después de haber madurado como actores, con nuevas experiencias en sus carreras, con personajes que han explorado y roles que los han llevado a nuevos niveles, y quién sabe si con esa misma chispa que los unió en el pasado, volviendo a encarnar a una pareja que nos robó el aliento. Las posibilidades son infinitas y todas nos resultan atractivas. Podría ser una secuela de Erkencicus, explorando las vidas de Can y Sanem años después, quizás enfrentándose a nuevos desafíos como pareja, lidiando con las complejidades de la vida adulta, la paternidad, o incluso regresando a sus raíces y descubriendo nuevas aventuras. La nostalgia sería un ingrediente clave en este escenario. O quizás, y esto es solo una hipótesis mía que me hace soñar despierto, podrían ser personajes completamente nuevos, en una historia diferente con un contexto distinto, pero con la misma química que sabemos que comparten. Imaginen a Can interpretando a un personaje atormentado o apasionado, y a Demet como una mujer fuerte e independiente, o quizás una artista incomprendida. La clave estaría en esa química innegable que siempre ha existido entre ellos. La verdad es que sea cual sea el proyecto, la simple idea de verlos juntos de nuevo, compartiendo pantalla, intercambiando miradas y gestos, es suficiente para generar una expectativa masiva, una ola de entusiasmo que recorre el mundo de los fans. Y es que la conexión entre Can y Demet no era solo cosa de guionistas geniales o de una edición impecable. Se percibía una autenticidad en su interacción, una complicidad que trascendía la pantalla, que se sentía en cada entrevista conjunta, en cada gesto de apoyo mutuo que demostraban en eventos públicos. Muchos de nosotros nos preguntábamos si esa relación tan especial que mostraban en la ficción podría tener algún reflejo en la vida real. Y aunque ellos siempre mantuvieron una postura profesional, y sus vidas personales han tomado rumbos diferentes, y cada uno ha construido su camino individual, esa pregunta siempre ha estado latente en el imaginario colectivo de los fans. Ahora, con estos rumores de un posible regreso, esa pregunta vuelve a cobrar fuerza, y la ilusión de muchos de verlos juntos, de una forma u otra, ya sea en pantalla o en un proyecto conjunto, se reaviva con más fuerza que nunca. Los detalles que han salido a la luz, aunque tenues y envueltos en el misterio, son como pequeñas migas de pan que los fans estamos recogiendo con avidez, analizando cada palabra, cada publicación, cada indirecta. Se habla de conversaciones avanzadas entre ellos y posibles productores, de guiones en proceso de desarrollo, e incluso de fechas tentativas de inicio de rodaje que podrían estar en el horizonte. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener la cordura en medio de la emoción, que en el mundo del entretenimiento, los proyectos pueden tardar en concretarse. Los rumores a veces pueden ser preliminares, basados en conversaciones iniciales, o incluso pueden cambiar de rumbo a medida que se desarrollan. Sin embargo, la fuerza de estos rumores, el eco que han generado y el interés que han despertado, son innegables. Además, no podemos obviar el hecho de que Can-Yaman ha estado muy activo en el ámbito internacional, participando en producciones italianas, consolidando su carrera fuera de Turquía y ganando una legión de fans en Europa.
Por su parte, Asterisco de Method de Mir también ha tenido un recorrido exitoso, consolidándose como una de las actrices más queridas y solicitadas, participando en proyectos de gran impacto y demostrando su versatilidad. Que ambos, con sus agendas apretadas y sus carreras en pleno apogeo, pudieran encontrar un espacio, un tiempo y un proyecto que los motive a unirse nuevamente, habla de la importancia que seguramente tiene para ellos el legado de Erkenci Kuş y la conexión profunda que establecieron con el público que los catapultó a la fama. Personalmente creo que un regreso de Can Yaman y de Method de Mir sería un asterisco evento de gran magnitud para la industria del entretenimiento. No solo para los fans incondicionales de las telenovelas turcas, que somos una fuerza imparable, sino para el público en general, que ha sido testigo del talento, el carisma y la magia que estos dos artistas son capaces de desplegar en pantalla. Imaginen el asterisco impacto mediático, la cobertura de prensa internacional, la cantidad de países que seguirían este proyecto con devoción. Sería sin duda un nuevo capítulo dorado en la historia de las exitosas producciones turcas que han conquistado el mundo, demostrando una vez más la calidad y el poder de la narrativa otomana. Ahora es crucial, mis queridos amigos, mantener la calma y la cautela. Si bien la ilusión es contagiosa y los rumores son increíblemente emocionantes, debemos esperar a que haya un anuncio oficial por parte de los actores, los productores o las cadenas de televisión involucradas. Hasta entonces todo es materia de especulación, de esperanza, de sueños. ¿Pero quién puede culparnos por soñar un poco? La nostalgia de Erkenci Kuş sigue muy presente en nuestros corazones, y la idea de revivir esa conexión especial, esa chispa que nos hizo vibrar, es algo que muchos de nosotros esperamos con fervor. Y si este rumor se confirmara, si la magia vuelve a conjurarse, ¿qué clase de historia les gustaría ver a ustedes? Esta es una pregunta que me intriga enormemente. Una continuación directa de Can y Sanem, enfrentando los altibajos de la vida adulta, la paternidad, los desafíos de una relación a largo plazo. ¿O prefieren que sean personajes completamente nuevos, en un universo diferente, pero explorando una química que sabemos que es igual de cautivadora? Me encantaría leer sus ideas, sus fantasías, sus deseos más profundos en los comentarios de este vídeo. Vamos, anímense a compartir lo que les gustaría que sucediera. ¿Qué tipo de romance, qué tipo de conflicto, qué tipo de escenario imaginan para este ansiado regreso? Mientras esperamos noticias concretas, noticias que confirmen o desmientan estos rumores, podemos hacer algo que siempre nos reconforta, revivir los momentos icónicos de Erkenci Kuş. Volver a ver esos capítulos que nos hicieron suspirar, que nos arrancaron risas incontrolables y alguna que otra lágrima de emoción. Recordar la evolución de sus personajes, desde el primer encuentro lleno de chispas y malentendidos hasta el amor consolidado y profundo que demostraron. Es un viaje emocional que muchos de nosotros hemos recorrido varias veces, y que estamos dispuestos a volver a emprender una y otra vez, hasta que tengamos algo nuevo que disfrutar. Así que, mis queridos amigos, este es el estado actual de las cosas. Un rumor que ha encendido la chispa de la ilusión en millones de corazones alrededor del mundo. Can Yaman y de Method de Mir, el dúo que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en la química inquebrantable, en la magia de las historias que nos atrapan, podría estar a punto de regalarnos un nuevo capítulo. Estaremos muy atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier comunicado oficial que nos acerque a la confirmación de este ansiado regreso. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Su energía, su entusiasmo, su pasión por las historias turcas, son lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes, a buscar las noticias más jugosas y a compartir mis emociones con esta comunidad tan especial. Han sido unos espectadores maravillosos, como siempre, llenando este espacio de comentarios interesantes y de una energía positiva contagiosa. Ahora, como siempre, les pido que si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y les ha llenado de esperanza y emoción, no duden en dejarme un me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con aquellos que también son fanáticos de Can Yaman y de Method de Mir, con aquellos que aman las telenovelas turcas, que corra la voz y que la ilusión se multiplique. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Es el momento perfecto para unirse a esta familia. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo y esperemos que con noticias aún más emocionantes, quizás hasta con la confirmación de este rumor que nos tiene a todos en vilo. Un abrazo enorme para todos, cuídense mucho y sigan soñando.